Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidas a este resumen express pero jurídicamente solvente del tema 2 de la subjetividad internacional. Y tranquilas, tranquilos, no voy a leer las diapositivas. Eso ya lo hace Moodle gratis por nosotros, así que mi objetivo hoy es que cuando acabéis el vídeo sepáis quién cuenta en derecho, por qué cuenta y hasta dónde llega su poder. Bueno, al menos en el derecho internacional, ¿no? Claro. Un spoiler académico, no todo el mundo es sujeto de derecho internacional, aunque en Twitter todos crean que sí, o bueno, X como lo dicen ahora. Empecemos por decir qué es la subjetividad internacional. Empezamos por lo básico. En derecho internacional, tener subjetividad internacional no es sentirse especial, es algo mucho más serio. Un sujeto de derecho internacional es aquella entidad que es la destinataria directa de unas normas internacionales que tiene derechos y obligaciones y por lo tanto puede tanto reclamar cuando se vulneran, es decir, una legitimación activa, o responder cuando incumple, es decir, una legitimación pasiva. Bien, dicho esto de forma sencilla, es que si puedes demandar y ser demandado en el plano internacional, entonces importas jurídicamente. Y aquí aparece una gran clasificación. En primer lugar tenemos a los estados, que son los sujetos originarios o plenos de derecho. Luego tenemos a las organizaciones internacionales, que son sujetos derivados, ¿no? Es decir, sabemos que las organizaciones internacionales aparecen posteriormente, aparecen hacia finales del siglo XIX, la primera, por lo menos eso hemos contado, y que realmente se forman en el siglo XX. Y por último tenemos al individuo. Sí, nosotros, vosotros y yo también contamos a veces. Y hay unos sujetos especiales como algunos pueblos que son protegidos, movimientos de liberación o ejemplos como la Santa Sede, que también lo hemos visto en clase. Aunque no todos tienen el mismo nivel de poder y eso es clave. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el Estado, que es el protagonista clásico de toda esta historia. El Estado es el protagonista histórico del derecho internacional porque es el principal actor, el que sale en casi todas las escenas. Para que exista un Estado, entonces recordemos, necesitamos tres elementos. Uno, un territorio que sea estable, que esté definido, unos límites políticos, no importa si es grande o pequeño, porque Mónaco sigue siendo un estado, ¿verdad? A pesar de lo pequeño que puede llegar a ser, que tenga una población estable. Elemento número 2, que sea estable, que da igual el número también, no hay un mínimo legal de habitantes, pero que tenga su propia población. Y luego un gobierno. Y aquí la palabra mágica es efectividad, porque aquí se necesita que haya un control real del territorio y de la población. Entonces, si falla uno de estos, tenemos un problema jurídico, no solo político, obviamente. Y generalmente se dice que también el reconocimiento internacional es una clave, porque cuando no reconocemos, aunque tengamos territorio, población y gobierno, pues si no hay un reconocimiento internacional, en algunos casos no se puede considerar como un Estado. Es el caso de Palestina, ¿no? Tenemos un territorio, tenemos una población y una especie de gobierno como la Oficina para la Liberación Palestina. Pero ninguno de estos es estable, no está definido, no está además reconocido internacionalmente y por tanto en este caso no lo podemos considerar un Estado. Vamos con la segunda clave, que es el tema de la soberanía. El superpoder del Estado. La soberanía es ese superpoder jurídico del Estado, pero como todo superpoder, tiene límites, pero también conlleva una gran responsabilidad. Dentro del Estado la reconocemos como ad intra, es decir, un poder exclusivo, un poder excluyente y un poder independiente. Y ad extra, que está fuera del Estado, donde se pueden firmar tratados, establecer relaciones diplomáticas, crear organizaciones internacionales, comparecer ante un tribunal internacional. Pero atención, la soberanía no significa hacer lo que te dé la gana, porque tiene dos grandes límites. Todos los estados tienen una igualdad soberana, todos son soberanos. Y el segundo, el principio de no intervención. Hombre, que no nos podemos meter a cualquier territorio porque nosotros tenemos nuestros propios intereses, ¿bien? Y esto ya hemos entrado en muchas disputas y debates durante la clase. Pero bueno, en derecho internacional todos los estados son iguales, aunque algunos tengan más presupuesto, más ejército o más veto en las organizaciones internacionales. Vamos entonces a ver cómo se da ese reconocimiento de los estados y los gobiernos. Y aquí entramos en una de las partes más políticas del derecho internacional. Reconocer un estado significa aceptar que existe como sujeto de derecho internacional. Y ojo a esto, que es importante para el examen. No existe obligación jurídica de reconocer.
Por eso algunos estados, como en el caso de España, se reconoció en su momento al Estado de Palestina, pero no todos están obligados a reconocer. Es simplemente un acto que se hace de manera unilateral, discrecional, es relativo y además es un acto jurídico. Existen dos grandes teorías en este sentido. Una es la declarativa, que el Estado existe aunque no lo reconozcas, y una constitutiva, que es ese reconocimiento. El reconocimiento ayuda a dar personalidad internacional. Con los gobiernos el tema se complica aún más, porque puede haber gobiernos de facto cuando, por ejemplo, hay un caos dentro de un Estado y resulta que se toman el poder. Y se toma por un cierto periodo de tiempo un gobierno de facto. Gobiernos en el exilio, como en el caso de, por ejemplo, el reconocimiento de gobiernos en Venezuela, donde están unas personas fuera del país, pero que siguen queriendo dirigir el país, ¿bien? En el caso de los golpes de Estado o, por ejemplo, cuando existe alguna forma no muy clara de efectividad, que se conoce como la doctrina Tobar o la doctrina Estrada, que también lo tienen dentro de los ejemplos de clase. Aquí el derecho internacional entonces camina de puntillas para no legitimar golpes, pero tampoco para ignorar una realidad. Así que tenemos, de alguna manera, un grupo de competencias. Hablemos de esas competencias personales, es decir, sobre la persona. Las personas, la nacionalidad, la extranjería. Vamos a decir que los estados no solo mandan sobre el territorio, porque decíamos que uno de los elementos constitutivos de un estado son las personas. Entonces también el poder que recae sobre las personas hace que las personas también mandemos. La nacionalidad es ese vínculo jurídico político que es clave para poder mandar sobre el Estado. Cada Estado decide quién es nacional, pero no de una forma arbitraria, porque existen límites internacionales. Por ejemplo, existe un derecho internacional universal a tener la nacionalidad. Y eso lo veríamos en las clases posteriores cuando hablamos de esa Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿verdad? Seguramente ya se estarán acordando. Luego también tenemos un momento que es el límite de la prohibición de privación arbitraria y el principio de nacionalidad efectiva. Aquí parece algo que no nos está quedando muy claro y aparece el tema de la protección diplomática. Es decir, cuando un nacional sufre un ilícito internacional en otro estado y entonces su estado puede reclamar por él. No es un derecho del individuo, sino del estado. Sí, ya sé. Me imagino que ya lo estarán pensando. Suena muy siglo XIX, pero esto sigue vigente al día de hoy. Pues en efecto, aquí tenemos digamos, cada vez un mundo más complicado, más interconectado, con más movimientos, y entonces tenemos que empezar a hablar de los extranjeros, los apátridas y toda esta cuestión del asilo que incluso está causando tanto revuelo en la Unión Europea. No todo el mundo tiene nacionalidad, aunque sea un derecho. Y hay unos datos que impresionan siempre. Alrededor de unos 12 millones de personas en el mundo se encuentran en una situación de apátrida, es decir, que no tienen nacionalidad. Y aquí entran, por ejemplo, en un régimen de extranjería, pueden hacer una petición de asilo porque tienen derecho de asilo, pueden buscar protecciones subsidiarias o el principio de non-refoulement o de no devolución a lugares donde peligra la vida o la libertad. Imaginémonos aquellas personas que han perdido su pasaporte y no se pueden identificar en esos momentos de migración. Pues aquí tendríamos que darles también una protección. Entonces, para evitar que esas personas que están, por ejemplo, huyendo de un conflicto, vuelvan a llevarse a ese lugar donde peligraba su vida o donde su libertad se ha visto vulnerada, pues tenemos un principio que es el de non-refoulement. Y este es el punto donde el derecho internacional se humaniza. Y no es retórica, es lo que conocemos como derecho positivo, es decir, que existen unas reglas claras para proceder ante ello. Para terminar, os preguntan en el examen, ¿qué es la subjetividad internacional? Pues les voy a dar un resumen breve. Recuerden esto. 1. No todos los actores internacionales son sujetos de derecho internacional. 2. No todos los sujetos tienen las mismas competencias. Y 3. El Estado sigue siendo central, pero ya no está solo. Y como consejo final de profesora, no memoricéis listas sin entender para qué sirven, porque el derecho internacional no va de repetir conceptos, va de saber quién puede hacer qué y contra quién. Nos vemos en la próxima entrega. Y recordad,
La soberanía no lo justifica todo. Un abrazo para todos. Adiós.